y le aprecio mucho al doctor Daniel Sobato, politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad, democracia, director y editor de Radán Latam. Y querido Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Joaquín. Un placer saludarte. Gracias, pues estamos bien, pero no podemos quejarnos de estar aburridos, ¿eh? Eso sí, qué época tan especial estamos viviendo, ¿no? Inédita. ¿Y a qué velocidad, no? Sí, Tom Friedman decía en un libro de hace unos años que habíamos entrado en la época, lo que él llamaba la era de la aceleración. Y decía que lo que realmente distinguía esta nueva etapa, estoy hablando antes de que llegara Trump, era que no solamente había muchos cambios, que los cambios eran disruptivos, sino que el mayor cambio era que había cambiado la velocidad del cambio, o sea, se había Sí. acelerado. Esto es antes de que llegara Trump. Estos 15 meses que llevamos del regreso de Trump, bueno, han venido realmente a aumentar aún más la velocidad de este cambio y hacerlos aún no solamente más disruptivos, sino también más imprevisibles. Y además de un modo más vertiginoso, ¿no? Correcto. Estamos en una época masiva de incertidumbre y de volatilidad, pero con un elemento muy disruptivo que es la imprevisibilidad del presidente Trump. No solamente que cambia de posición una vez al mes o una vez a la semana o una vez al día, sino que dentro del mismo día muchas veces tenés opiniones que son totalmente diferentes y eso genera obviamente un enorme nivel de incertidumbre. Así es. A ver, vamos a ver primero el tema de Perú. Perú que como tú, tú eres nuestra luz en todo lo que tiene que ver en la política latinoamericana, bueno, y mundial, pero sobre todo latinoamericana. A ver, Perú ha tenido que 10 presidentes en 9 años o 9 presidentes en 10 años. Sí, depende cómo lo quieras contar, pero básicamente ha tenido 8 presidentes en estos dos quinquenios. En el quinquenio 2016 al 2021, que inauguró Pedro Pablo Kuczynski y que renunció en el 2018 y ahí vinieron 3 presidentes. Luego viene en el 2021 la elección de Pedro Castillo, su destitución por el intento de golpe fallido y 3 presidentes le siguieron a Pedro Castillo. Es decir, que si contamos desde la elección de Pedro Pablo Kuczynski hasta la elección del nuevo presidente, a este no lo incluimos, tenemos 8 presidentes en tan solo 10 años cuando debieron haber habido únicamente 2 presidentes. Una brutal inestabilidad, la mayor de América Latina. Oye, y el caso ahora en este proceso electoral, el caso que a mí me sorprende es el de Keiko, ¿sí? No puede ser después de ser hija de quien fue, que huyó de la presidencia de Perú, que estuvo en la cárcel y ahora pues es una, de nuevo, es una de las figuras claves en este proceso electoral que pues todavía no está claro cómo lo estás viendo tú. Correcto. Keiko llega a una segunda vuelta, en Perú hay segunda vuelta, Ujú. necesitas 50+1 para ganar en primera vuelta, llega a esta segunda vuelta por cuarta vez, Joaquín. Perdió la primera vez frente al expresidente Humala, perdió la segunda vez frente al presidente Pedro Pablo Kuczynski, después le hizo la vida imposible desde el Congreso y lo obligó a renunciar. Perdió en el año 2021 frente al presidente Pedro Castillo y ahora pasa por cuarta vez a esta segunda vuelta. ¿Quién va a competir con Keiko Fujimori? Todavía no está claro, porque hay una situación prácticamente de empate, nariz a nariz, entre los dos candidatos, que son uno de derecha, exalcalde de Lima, derecha conservadora, que es Rafael López Aliaga, y otro de izquierda, del interior, muy cercano al expresidente Castillo, que es Roberto Sánchez. Estos dos están disputando nariz a nariz. Déjame darte los números. En este momento, con el 93% de las actas escrutadas,
es decir, 4 días después, todavía no hemos llegado al 100%, Keiko Fujimori tiene el 17% de la intención de los votos, o sea, 2.679.000. Le sigue Roberto Sánchez de izquierda con el 11.97% de los votos, o sea, 1.880.000, y le sigue a Castillo López Aliaga con el 11.93%, o sea, una diferencia de 0.4%, es decir, una diferencia de 7.000 votos. Pero, y hay un pero muy grande, hay 5.398 actas observadas, que entre ellas totalizan más de 1.200.000 votos, que van a ser revisadas y decididas por la justicia electoral. O sea, en esta primera vuelta, quien va a definir quién pasa a la segunda vuelta para disputarlo con Keiko Fujimori es la justicia electoral por el alto volumen de actas observadas. Bien. Esa es la situación actual, no está definido todavía ese segundo lugar y habrá que ver cuándo se define, porque creo que con esta judicialización mínimo nos vamos a llevar 1 o 2 semanas más y la segunda vuelta va a tener lugar el 7 de junio. Ahora, te pregunto, Daniel, otro tema. La cumbre de Barcelona este fin de semana, ¿qué opinas? Bueno, hay dos lecturas. Hay una lectura desde el punto de vista político-institucional que tiene que ver con lo que ellos llaman la amenaza que está asolando a las democracias a nivel del mundo, y por eso parte del encuentro es el cuarto encuentro en defensa de la democracia. El último había tenido lugar en Chile, convocado cuando Boris era presidente, y los dos primeros hicieron a los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, convocado por Pedro Sánchez de España y Lula de Brasil. Además, hay una reunión bilateral este fin de semana de España con Brasil, o sea, Pedro Sánchez con Lula. Y además se lanza lo que ellos llaman el Global Progressive Coalition, o sea, la coalición de los movimientos políticos progresistas a nivel mundial. ¿Para qué? Para el segundo objetivo. No solamente defender la democracia, sino enfrentar, dicen ellos, el avance que están teniendo los partidos de derecha y extrema derecha frente al progresismo, tanto en Europa como en otras partes del mundo y particularmente en América Latina, donde hemos visto que en las últimas elecciones de los últimos 2 y 3 años, la mayoría de gobiernos que están ganando las elecciones son gobiernos de derecha o extrema derecha. Por eso los que van a estar participando de esta reunión, convocados por Sánchez de América Latina, son Claudia Sheinbaum de México, Lula de Brasil, Petro de Colombia, Orsi de Uruguay y el expresidente de Chile, Boric, más la primer ministro de Barbados, la Mia Mottley. O sea, el grueso de lo que hoy queda como gobiernos progresistas reunidos en Barcelona para hacer una contraofensiva al avance de los movimientos de derecha y centro derecha. Y esto le viene como anillo al dedo a Pedro Sánchez también, ¿no? Esto le viene como anillo al dedo a Pedro Sánchez. Le viene muy bien a Lula porque tiene sus elecciones en octubre frente a Flavio Bolsonaro. Le viene muy bien a Petro, que aunque no va a buscar la reelección porque no puede en Colombia, hay elecciones a fines de mayo presidencial y su candidato Cepeda puede salir fortalecido. Le viene muy complicado a Claudia Sheinbaum porque si bien ella ha declarado de que esto no es una cumbre anti-Trump, y que ahí se va a hablar básicamente de cómo lograr la paz frente a la irrupción de numerosos conflictos, cómo defender la democracia, cómo defender el orden liberal internacional, la autodeterminación de los pueblos. La lectura que se va a hacer desde Estados Unidos y desde los movimientos de derecha y de extrema derecha es que esta es una cumbre anti-Trump, liderado por Sánchez, que fue el presidente de los europeos que más problemas ha venido teniendo y conflictos con Trump, por el tema del presupuesto de la OTAN, por el tema de Gaza, por el tema ahora de Irán. Así que es realmente liderada por dos presidentes, Sánchez y Lula, que han venido confrontando fuertemente con Trump. Un punto para México es el encuentro bilateral que va a tener la presidenta Sheinbaum con el presidente Sánchez, que hay que recordar que por la
aquel delirio de López Obrador de pedir que la exigencia al rey de España de que pidiera perdón por las atrocidades cometidas durante la conquista, que sin duda se cometieron. Ella, después de escuchar al rey, sobre todo ahora en la exposición de la mujer indígena mexicana allá en Madrid, ya el rey Felipe habló, reconoció de cierto modo aquellas barbaridades propias de esa época, y la presidenta Sheinbaum ha cambiado lo que era el pedir, exigir el perdón por el reconocimiento. Porque acuerdan que López Obrador dejó las relaciones entre México y España pausadas, que fue un cuento, pero Correcto. así las dejó. Sí, y además yo creo, reencuentro entre México y España es muy necesario, porque como tú muy bien señalas, más allá del rompimiento y de la situación muy crítica que hubo con Andrés Manuel López Obrador y con Sánchez en aquel momento y con el rey, el propio Álvarez, el ministro de Relaciones Sí, Exteriores, recuerdo que comenzó a decir que había habido dolor e injusticia hacia los pueblos indígenas, y después el rey dijo, reconozco que ha habido mucho abuso, y bueno, fueron reconstruyendo esta relación, así que me parece muy importante este viaje de la presidenta Sheinbaum, pero creo que se va a tener que mover con mucho cuidado para no caer en esta lógica de crítica muy clara a todo lo que de una manera u otra está defendiendo Trump, que incluso ahora se está peleando no solamente con el Papa León XIV, que es una locura lo que estamos viendo, sino también con Meloni, que era una de sus pocas sí, aliadas que tenía en Europa, y además acaba de perder en las urnas Víctor Orbán, o sea que Trump se está quedando sin aliados dentro de Europa, ¿eh? así es, de lo que queda de Europa, vamos a decirlo, después de Trump, ¿no? De lo que va a quedar de Europa después de Trump, Pero fíjate, en exactamente. Italia hubo un ejemplo político extraordinario cuando la jefa de la oposición hizo un reconocimiento y le dio el apoyo de toda la oposición a la Meloni en su enfrentamiento con Trump. Eso es política de verdad. Hombre, y además, claro, viniendo de Italia, teniendo la Ciudad de Vaticano ahí, o sea, es que es absurdo cuando uno analiza el comportamiento de Trump, más allá de cómo él está afectando su propia presidencia, que creo que con el tema frente a Irán, el aumento del precio del petróleo, el aumento de la gasolina en Estados Unidos, el costo de vida, el aumento de la inflación reciente, en la caída de su popularidad. Creo que todo esto le va a afectar fuertemente en los resultados de las elecciones legislativas de medio periodo de noviembre. Hay una situación que está afectando muchísimo la credibilidad y la imagen de Estados Unidos. Estados Unidos, decía Madeleine Albright, era esta nación indispensable que de una manera u otra generaba un cierto cuidado del orden liberal internacional. Pues Trump la está convirtiendo de la nación indispensable a la nación totalmente imprevisible. Está perdiendo día a día imagen y reputación de Estados Unidos como una superpotencia. Creo que el daño que le está haciendo más allá a su presidencia a Estados Unidos es mayúsculo, y después va a costar mucho poderlo recuperar. En fin, será cuestión del tiempo y de ver este suspenso cotidiano. ¿Qué cotidiano? Este suspenso permanente que vivimos en materia de información y de la realidad. Porque ¿cuándo íbamos a pensar que al mismo tiempo que se estaba dando de nuevo una guerra en el continente europeo, Rusia con la frustrada invasión de Rusia, de Putin, a Ucrania, que iba a resolver en 5 días, ¿te acuerdas? Lleva más de 4 años. El tema de Irán, el tema de Israel y Líbano, la franja de Gaza, y ya no hablo de los conflictos en África, que en este momento debe haber, tú lo sabes mejor que yo, quizá algunos 50 conflictos militares en el mundo. Correcto, y además, fíjate, el regreso de Trump 20 de enero del año pasado, llevamos apenas 15 meses, Joaquín, empezó con el tema mayúsculo de los aranceles, ¿te acuerdas? En Sí, abril.
Ahora dice Bessent que van a intentar regresar con algunos tipos de aranceles porque la Corte Suprema lo declaró inconstitucional. No habíamos terminado ese tema y ahora estamos en un conflicto mayúsculo que ha excedido por completo Irán, ha excedido por completo Medio Oriente y ya se ha trasladado al resto del mundo. El Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, que están reunidos esta semana en la reunión de primavera en Washington, ya ha dado 3 escenarios Sí. de los efectos que esta guerra va a tener y ya está teniendo en la economía mundial. En los 3 escenarios, uno más grave que otro, hay 2 tendencias muy claras. Uno, desaceleración económica y otro, aumento de la inflación, que si no se controlan adecuadamente van a terminar poniendo al mundo en una situación de estanflación. Y esto es muy preocupante porque a muchos de nuestros países nos está pegando muy duro por el aumento, por un lado, del petróleo, del gas y también de los fertilizantes, lo cual está acelerando en muchos casos una situación de mucha consecuencia económica negativa. Todo provocado por esta manera tan imprevisible, tan errática, tan disruptiva, tan mercurial que tiene Trump de manejar los asuntos tanto dentro de Estados Unidos como a nivel de la política internacional. Está haciendo mucho daño, insisto, a la imagen de Estados Unidos y mucho daño al multilateralismo y al orden liberal internacional que ellos mismos, Estados Unidos, construyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, querido Daniel, te mando un abrazo. Nos dejas llenos de Muchísimas ideas. gracias por tu invitación, un cariño para ti, tu equipo y tu audiencia. Venga, igual para ti, querido doctor, el doctor Daniel Sobato, politólogo y jurista, experto en elecciones, gobernabilidad y democracia, director y editor de Radar Latam.